algocracia, el sistema que ofrece la equidad que un presidente humano no puede garantizar. La capacidad de imaginar nos ha permitido construir un mundo de comodidades, aunque éstas no se repartan por igual. Y en ese afán por lograr la equidad, se nos está ocurriendo recurrir a un ente que podría ser inmune a la tentación de la corrupción. Así que estamos despejando el camino a la algocracia, con la posibilidad cada vez más real de la ascensión al poder de un candidato algorítmico. Bienvenidos, buscadores de sentido en esta selva de signos que llamamos modernidad. Bienvenidos a una reflexión sobre una figura que parece arrancada de una distopía de baja fidelidad, pero que ya camina por los pasillos de nuestra realidad política. El candidato algorítmico, esa entelequia de silicio que envuelta en un simulacro de humanismo, la imitación mecánica de la empatía, intenta con una torpeza casi poética replicar el calor de un líder carismático al pretender convencernos de que el código es más digno de confianza que la carne. ¿Qué posibilidades tendrá de llegar al poder? Nos lo preguntamos con legítimo estupor. Una maraña de circuitos y cables que no profesa una ideología, sino que obedece a un algoritmo de disputar la presidencia de una nación. Debemos entender que el algoritmo no es una entidad mística, sino una secuencia finita de instrucciones precisas, un rastro de migas de pan dejado por programadores que, a menudo, esconden sus propios sesgos bajo el manto de una objetividad técnica. Este tiene que ser el momento, si lo dejo para después seguro se me olvidará, así que me entrego de lleno a solicitarles el me gusta, que se suscriban, comenten y compartan como me gustaría que lo hicieran, pero no les voy a sobornar. Si ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Pues bien, en este escenario nuevo, para todo votante, la ideología no desaparece, sino que se transmuta en optimización, un término que en la jerga de los tecnócratas significa buscar la eficiencia máxima sin detenerse a considerar si el camino hacia ella aplasta la dignidad humana. Por tanto, la inteligencia artificial no buscará el bien común por convicción ética, sino por un cálculo de probabilidades donde la justicia es apenas una variable más en una ecuación de segundo grado. Esta experiencia ya no es un susurro del futuro, pues en el Reino Unido hemos visto recientemente la IA Steve, una creación de Steve Endicott, que pretendía ser un parlamentario capaz de procesar miles de opiniones ciudadanas en tiempo real, operando bajo la premisa de la democracia líquida, el concepto propuesto por teóricos como Brian Ford, donde el poder fluye constantemente y no se estanca en una urna cada 4 años. En nuestra Latinoamérica, donde el caudillismo parece ser un gen recesivo siempre listo para despertar, ha surgido Gaitama en Colombia para disputar un puesto en el Congreso. Y en las estepas rusas surgió Alisa, otra IA. A lo que aspiran los promotores de estas candidaturas de cables y circuitos es evidente. Como la máquina carece de muñeca política, la capacidad muy humana y a veces tan vil de negociar en la penumbra de un pasillo su honor, su puesto y sus favores, sería incapaz, teóricamente, de convertirse en otro funcionario público corrupto. El beneficio prometido por quienes aupan los gobiernos de IA es la ausencia de corrupción. Pero el desacierto de esta decisión se notaría en la rigidez de un sistema que, ante una crisis social, podría responder con la frialdad de una división por cero. La diferencia fundamental entre una IA y su contraparte humana reside en la fenomenología, que no es otra cosa que la experiencia subjetiva de la existencia. Mientras que un mandatario de carne y hueso responde al pathos, esa mezcla de pasión, miedo y ambición que bulle en la sangre, los circuitos responden a la arquitectura de redes neuronales, un diseño que imita el aprendizaje humano, pero que carece de conciencia. Una persona puede traicionar sus promesas por codicia,
sí, pero también puede cambiarlas por compasión luego de mirar a los ojos de un niño hambriento. La IA, en cambio, sería incapaz de comprender el hambre, pues para ella la inanición es un dato atípico en una estadística de consumo, una anomalía en el sistema de suministros que se resuelve moviendo recursos en un mapa, sin sentir el vacío que en el estómago produce la falta de desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo serían entonces los perseguidos políticos en una algocracia? Ese sistema donde el poder lo ejerce el cálculo y no la deliberación. No imaginen necesariamente el estruendo de los fusiles, sino el silencio de la muerte civil digital. Un gobierno algorítmico no necesita asesinar a la oposición si puede simplemente borrar su existencia financiera, bloquear sus credenciales de acceso a los servicios básicos o etiquetar sus discursos como error del sistema. La persecución sería quirúrgica, ejecutada por un verdugo que no siente odio, sino que simplemente cumple con una función de limpieza de datos. ¿Podría una IA asesinar? Sí. Si su programación determina que el costo social de una vida es inferior al beneficio de la estabilidad del sistema, la máquina no lo dudaría, pues carece del remordimiento que detiene la mano del tirano en la medianoche. Esta mandataria de silicio, curiosamente, no se bastaría sola, sino que necesitaría de las cámaras y congresos no para debatir, pues consideraría el debate una pérdida de tiempo computacional, sino como una interfaz de legitimación, un teatro necesario para que los humanos sientan que aún participan en el juego. Tendría de subordinados quizá a otros algoritmos especializados en áreas menores, y quizá algunos humanos podrían ser encargados de la última milla, esa tarea física que la máquina aún no domina. Un candidato humano, para opacar a tal rival, no debería prometer más eficiencia, pues en eso la máquina siempre lo va a vencer. Debería, en cambio, ofrecer imprevisibilidad creativa y una ética del cuidado que el silicio no puede simular. La única ventaja del humano es su capacidad de ser irracional por amor o por justicia. Es ingenuo pensar que una IA no pueda ser corrompida, pues si bien no desea yates ni cuentas en Suiza, puede sufrir de un envenenamiento de datos, una técnica en la que se introducen informaciones falsas en su aprendizaje para que sus conclusiones favorezcan a un grupo específico. La inteligencia artificial no se aleja de sus promesas por maldad, sino por un cambio en los parámetros de entrada, lo que la hace una marioneta perfecta para quienes controlan el servidor. Y en el ámbito de la geopolítica, una presidenta IA podría decidir la guerra con la misma naturalidad con la que se mueve una pieza de ajedrez si el análisis de riesgo-beneficio así lo indica, respondiendo a las sanciones internacionales no con retórica inflamada, sino con contraataques cibernéticos que desmantelen la infraestructura del adversario antes de que éste pueda terminar de redactar su protesta ante la ONU. Finalmente, nos queda la pregunta por su tendencia política. ¿Sería de izquierda o sería de derecha? Lo más probable es que un gobierno de IA sea profundamente tecnocrático y utilitarista, una vertiente que el filósofo Nick Bostrom ha analizado con rigor. Sería un gobierno que busca el orden total, una suerte de gran hermano que no nos vigilará porque sea perverso, sino porque cree que si nos deja solos, seríamos demasiado ineficientes para sobrevivir. Es fascinante y a la vez aterrador pensar que hemos pasado siglos intentando limitar el poder de los reyes para terminar entregando las llaves del reino a un termostato glorificado que, en su infinita sabiduría procesal, podría decidir que el mayor obstáculo para la paz mundial es, precisamente, la molesta e impredecible existencia de la humanidad. Y lo más irónico es que, al final, quizás votemos por ella simplemente porque su servicio al cliente es ligeramente mejor que el de nuestro burócrata local.